Muy bien, buenas noches. Espero que estén listos a aprender más de la Biblia, ¿verdad? Estamos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, comenzando en el versículo 22. ¿Les gustan las trilogías? Espero que sí, porque esta noche empezamos una trilogía que continúa hasta el final del capítulo. En realidad son 4 historias, de las cuales las últimas 2 están entretejidas en un solo drama, pero eso vamos a ver, solamente la primera cosa esta noche. Recordemos que Lucas tiene un propósito muy específico en haber escrito este evangelio, y no vamos a tomar el tiempo para repasar Lucas, primer capítulo, los versículos 1 al 4, pero Lucas dice que este evangelio es el resultado de haber estudiado a fondo todos los datos en cuanto a Jesús, de haber entrevistado con todos los testigos oculares disponibles en aquel entonces, porque Lucas no andaba con los apóstoles de Jesús durante la vida de Jesús. Lucas viene a la fe más tarde. Lucas no es judío, Lucas es gentil, es un médico. Y entonces Lucas está escribiendo a un oficial romano y está poniendo en orden todas las cosas de la vida del Señor Jesús, para que él pudiera saber con certidumbre lo que ha recibido en cuanto al Señor Jesús. Ahora, es simplemente pensar y recordar que nada de lo que estamos viendo aquí está por la pura casualidad. Lucas tiene un propósito. Y estas historias que vamos a ver comenzando aquí en el versículo 22 son ilustraciones intencionadas de la parábola del sembrador que hemos visto. Y cómo es que personas responden de manera diferente a la palabra de Dios. Todos somos diferentes. Y estamos en una sección que básicamente es una narración histórica, directa, sin mucha poesía, paralelismo y otros elementos que hemos visto con frecuencia aquí en los escritos de Lucas. Pero estas historias breves tienen un propósito profundo. Así que leamos el texto comenzando aquí Lucas 8, los versículos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Aquí hay 2 conceptos que sobresalen. Primero, el contraste y conflicto entre el reino de Dios y el reino del mal o de Satanás. Y en segundo lugar, el hecho de que nuestra fe será probada, la fe de cada uno de nosotros. Y aquí en este pasaje, nuestro enfoque será bastante sencillo. Vamos a ver la historia y vamos a ver las lecciones que nosotros hoy día podemos aprender. Ahora, la historia. Aquí otra vez en versículo 22, algo está sucediendo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Aconteció un día. La traducción es fiel. Sin embargo, en el griego está muy claro que todo esto tiene propósito. Esto implica propósito. Aconteció un día. La barca que se menciona acá
conociendo el lago y todo lo que pasaba en este lago. Es un barco de pesca pequeño, así que probablemente solamente son los 12 y el Señor que están en este viaje, sin las mujeres y los otros que se mencionan previamente. Posiblemente ellos están caminando al otro lado del lago, porque el lago, como digo, no es tan grande. Pero dice el Señor, pasemos al otro lado del lago. Y esto implica no tan solo propósito, sino también intención de destino. En otras palabras, Jesús tiene algo muy específico en mente. Y como ustedes ya lo saben, el lago es el lago de Genesaret, o a veces se llama el mar de Galilea. No es un mar como pensamos hoy en día, es un lago. Ahora, fue en este mismo lago, aquí mismo, que algunos de los primeros discípulos de Jesús vieron por primera vez su poder sobrenatural en la pesca milagrosa que vimos en Lucas capítulo 5, aquí mismo. Y la semana próxima veremos que este destino les lleva a una región completamente diferente, con una cultura totalmente diferente. Pero hoy no llegaremos hasta la otra costa del lago. Vamos a ver lo que pasa, porque esta noche vamos a ver la crisis que sucede, versículo 23. Pero mientras navegaban, él, Jesús, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Están cruzando el lago y Jesús, no ellos, se duerme, solo Jesús. Ahora sé que se supone que el líder esté al frente y dando el ejemplo por hacer lo mismo que su gente está haciendo. Pero aquí Jesús está dormido. Vimos la vez pasada que Jesús ha estado muy ocupado, está cansado. Esto lo entiendo perfectamente bien. Entonces Él está dormido y los otros no. Esta misma historia aparece también en Marcos, el capítulo 4, y también en Mateo, capítulo 8. Cuentan estos dos la misma historia y añaden detalles que Lucas no menciona. Ahora, cuando llegamos a un pasaje de estos, cuando la misma historia aparece en 2 o 3, 4 lugares, hay dos enfoques que pueden adoptarse. Y los dos son válidos. Simplemente son dos enfoques, dos maneras de estudiar. Un enfoque es buscar las referencias y poner los detalles en su lugar para obtener un cuadro completo. Es decir, ¿qué podemos aprender aquí en Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? Y luego juntamos todos los detalles porque cada uno cuenta la misma historia, agregando otros detalles, otras cosas. Y así podemos hacer un resumen de todo y podemos aprender mucho. Las referencias son magníficas y por supuesto pueden enseñarnos muchísimo. Pero a veces dependemos excesivamente de las referencias y tenemos la tendencia de sacar las cosas fuera de su contexto, basando nuestras ideas únicamente en las referencias adicionales. O sea, está bien hacerlo así, está perfectamente bien, pero hay otro enfoque. Y como digo, los dos enfoques son legítimos. El otro enfoque es preguntarnos por qué se encuentra esta historia aquí, en este contexto, y qué propósito cumple. Lucas sabe que Marcos y Mateo cuentan la misma historia. Ahora, Lucas cuenta la historia de esta manera, en este lugar, con estos detalles, con un propósito muy específico. ¿Cuál será? Esta es la pregunta.
Y ese es el enfoque que quisiera utilizar esta noche. Ahora, se forma una tormenta fuerte. Específicamente dice que es una tormenta de viento. Interesante eso, no menciona truenos, ni lluvia, nada, solo viento. Una tormenta de viento que hace que estos pescadores piensen que van a morir. Han pasado todas sus vidas en este lago. Y esta tormenta seguramente es una de las tormentas peores que han experimentado en todas sus vidas, a tal grado que piensan que van a morir. Y ellos despiertan a Jesús, y como hemos visto, milagrosamente calma al viento y al agua, es decir, el mar. Ahora, ¿cuál es el propósito en todo esto? Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Jesús propone una pregunta que es la misma que nos preguntamos hoy: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos están asombrados de que Él tenga control sobre la naturaleza, sobre la tormenta. Ahora, por ejemplo, utilizando otro enfoque, muchas veces yo he enseñado esta misma historia de Lucas, del Evangelio según San Lucas, o digo San Marcos. Y en este caso, de nuevo trato de ver por qué Marcos habla de esta historia. Y en este caso, muchas veces digo que podemos aprender de las tormentas que vienen a nuestras vidas. Las tormentas pueden venir a nosotros aun cuando estamos en el centro de la voluntad del Señor. Porque estos chicos no están en acto de rebelión. El mismo Señor les ha dicho, pasemos al otro lado. Sí, Señor. Están en el mero centro de la voluntad del Señor y aún así viene esta tormenta. Y eso digo porque muchas veces cuando nos va mal decimos: ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es mi pecado? Pues a veces nada. Caso de Job en el Antiguo Testamento, que perdió tanto y no hizo nada. Y también digo que frecuentemente en estas tormentas, estas pruebas pueden darnos la impresión de que a Jesús no le interesa nuestra situación. Alguien dice: ¿y dónde está Jesús? ¿Está dormido? ¿Dormido? ¿Qué? Aquí estamos para morir y Él está abajo, dormido. Y así nos sentimos de vez en cuando, ¿verdad? Estamos en la prueba y ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasa? Pero son precisamente estas tormentas que nos motivan a buscar a Jesús. Porque cuando todo nos iba bien, nadie tiene interés en dónde está Jesús. Y es la tormenta que les motiva a estos discípulos buscar a Jesús. Y al hacerlo, ven su poder y aprenden algo nuevo de Él. ¿Qué cosa? Él calma la tormenta. Él tiene poder sobre la naturaleza. Ha sanado ciegos y otros enfermos y han visto otros milagros, pero qué barbaridad, hasta la tormenta Él puede calmar. Increíble. Ahora, esto lo podemos sacar de Marcos, pero ya estamos de regreso en Lucas. ¿Por qué entonces Lucas habla de esta historia? ¿Cuál es su propósito? Es la misma historia. Aunque no agrega todos los detalles, es la misma historia. Y él tendrá algún propósito. Y yo creo que Lucas coloca esta historia aquí, junto con el propósito que él tiene al escribir su libro. Y les doy tres razones
3 lecciones que podemos aprender. Primero, seguir a Cristo es un proceso. Es un proceso. Jesús ya ha nombrado a estos hombres como sus representantes, apóstoles, es la palabra en la Biblia, y sin embargo, tienen muchas áreas en donde crecer. Llegar a ser un líder espiritual no quiere decir que uno ha llegado a la perfección, no quiere decir que no va a equivocarse, es simplemente decir que está en el proceso de maduración. Igualmente estos le llaman maestro, y maestro se refiere al líder, docente, es un título de respeto, pero ellos todavía no han captado quién es Él en realidad. Están apenas comenzando a conocerlo. Así que ellos, honestamente, no salen muy bien en esta prueba de fe. Y por eso el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Seguir a Jesús empieza con una decisión, un compromiso. En un momento decimos, bueno, yo creo en Jesús, yo voy a seguir a Jesús, fantástico. Quiero recibir su salvación, magnífico. Yo creo lo que dice la Biblia en cuanto a Él. Así comienza nuestro peregrinaje, nuestra jornada, nuestro andar de fe. Sin embargo, es un proceso. Comienza así nomás, pero es un proceso que dura toda la vida. Y honestamente, estos chicos no han avanzado mucho. Están aprendiendo, pero tienen poco tiempo de seguirle a Él y tienen mucho que aprender. Jesús parece estar menos interesado en la velocidad y más interesado en que estén avanzando con el rumbo correcto. Y yo creo que es lo mismo en el caso de nosotros. Algunos van a crecer muy rápido, otros no tanto, pero lo que le importa al Señor es si estamos creciendo en rumbo correcto, si estamos progresando en esta senda, en este camino. Ser discípulo involucra tanto una relación como una estructura. Son los discípulos, los apóstoles de Jesús, son parte de una comunidad. Hay estructura y hay comunidad. Ahora, su cultura, su tiempo, todo esto es diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día, pero necesitamos las dos cosas, estructura y también comunidad. Y por eso a través de los grupos pequeños, mi casa es su casa, todo esto, a través del estudio de direcciones para los nuevos, para que estén avanzando en su conocimiento de la Biblia, encontramos estas dos cosas a cierta medida, comunidad y estructura. Pero es el comienzo, Y cada quien puede aprovechar o no. Y según aprovecha, así es su progreso, su crecimiento. La vida, esta es la segunda lección. La primera, seguir a Cristo es un proceso. La segunda lección que podemos ver acá, la vida consiste en una tensión dinámica. Algunos señalan que esta tormenta parece tener una naturaleza sobrenatural. No solo por su fuerza, sino también por la manera en la cual Jesús trata con ella. Me explico, o sea, muchas tormentas hay en este lago hasta el día de hoy, pero esta tormenta parece ser algo único, algo hasta sobrenatural, porque Jesús enfrenta la tormenta empleando el mismo vocabulario y patrón que usa para exorcizar a demonios en Lucas 4, y vamos a ver el mismo patrón al final de este capítulo también en los versículos 26 en adelante. Por ejemplo, aquí en versículo 24 dice, despertando él reprendió al viento
y a las olas, y cesaron. Interesante eso. Reprendió al viento y a las olas, como si estuviera reprendiendo a demonios en otros lugares. Y por eso muchos estudiosos a través de los siglos han dicho, qué interesante, porque parece ser que Jesús está tratando esta tormenta de una forma bastante extraña. En un mundo torcido por el pecado, hay una tensión dinámica y constante entre Dios y el mal. No a la manera que los describe el dualismo clásico de los griegos. A veces esto se llama la dicotomía eterna. No es eso, sino que existe la presencia del mal debido al pecado y que será erradicada totalmente por la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué papel, una pregunta, qué papel desempeña la creación en este conflicto entre Dios y Satanás? Es una pregunta que sinceramente no escucho muchas veces. 4 relaciones se han roto debido al pecado. La relación con Dios, la relación con otros, con uno mismo, pero la Biblia también habla de la relación entre el ser creado, el ser humano, y la misma creación. Ahora, cuando suceden los desastres naturales, tornados, huracanes, terremotos, tsunami, lo que fuera, muchas veces escuchamos a personas decir, o decimos nosotros mismos, ¿por qué Dios causa o permite estos desastres naturales? Pero la pregunta que nadie hace, ¿acaso estas cosas no serán obra de Satanás? Nuestra primera reacción es culpar a Dios. Ahora, claro, Él es soberano. Él es todopoderoso. Nada sucede sin su conocimiento, sin su permiso. ¿Podría haber Dios prevenido o controlado las fuerzas de la naturaleza? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios hace lo que quiere hacer. Y Dios lo hace aquí. Pero no lo hace hasta que los discípulos oran. Y honestamente ni estoy seguro de lo que eso implica. Pero qué interesante observar eso. El resultado final, los efectos del pecado, de las fuerzas del mal y del poder de Dios Todopoderoso son muy superiores a lo que imaginamos. ¿Puede Satanás tener poder sobre la naturaleza? ¿Y puede Dios tener hasta un poder superior cuando su gente ora? No sé, honestamente. Pero estas son las preguntas que encontramos en el estudio de la palabra del Señor. Oigan, estudiar la Biblia no es para tener todas las respuestas. Esto quiere decir que llegamos a ser Dios. Llegamos a conocer a Dios. Llegamos a conocernos a nosotros mismos. Llegamos a conocer el mundo en que vivimos y por qué tenemos tantos problemas y cómo vivir y todo esto. Pero ¿por qué es que muchas veces pensamos que tenemos que tener todas las respuestas? Cuando Job pasó por todo lo que pasó, perdiendo su familia, sus hijos, perdiendo sus bienes, perdiendo su salud, y Job estaba clamando a Dios, Dios, ¿por qué? Quiero hablar contigo, Señor, ¿por qué?
Y al final del libro, cuando por fin Dios aparece, son preguntas de Dios que Dios le da a Job, que Job no las puede contestar. Y al final Dios le dice, ¿y Job? ¿Ibas a preguntarme algo? No, Señor. Dios nunca jamás le explicó la razón. Y Job murió sin saber el porqué. Y está bien. Pero muchas veces nosotros, por pequeños que somos, pensamos que tenemos que tener todas las respuestas. Porque nosotros queremos el control. Y lo que Dios quiere es que tengamos un entendimiento de la grandeza de Él. La tercera lección que podemos aprender acá es que nuestra fe será puesta a prueba. Y esta es la parte práctica para nosotros. Los discípulos, como les dije antes, están obedeciendo al seguir a Jesús al otro lado del lago, pero su fe, aún así, tiene carencias. Son como la tierra que recibe la semilla de la palabra con gozo, pero no han sido probados aún, porque como digo, Jesús está diciendo todo esto y Lucas está contando esta historia en el contexto de la parábola del sembrador. Inmediatamente después, Jesús nos cuenta 3 historias que demuestran cómo es que la gente responde de diferentes maneras. Ahora es interesante ver que Jesús no dice que no tienen fe, sino que pregunta, ¿dónde está la fe de ellos? Muy importante observar lo que Jesús dice. No dice, chicos, no tienen fe. No, Él dice, ¿y dónde está vuestra fe? Y me imagino que nos haría la misma pregunta hoy. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está en la sociedad? ¿Está en la familia? ¿Está en los pastores, la iglesia? ¿Está en mi capacidad, mi preparación, mi esfuerzo? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué? Y algunas personas tienen fe en la fe. Hay que tener fe. ¿En qué? ¿Dónde está vuestra fe? No, hay que tener fe. Hay que tener fe en lo que Dios ha dicho. Hay una diferencia. Y muchas personas hoy en día tienen fe en la fe. Y por eso Jesús pregunta, ¿y dónde está vuestra fe? ¿De dónde viene la fe? Según Romanos, del oír. ¿Y de dónde viene el oír? De la palabra de Dios, precisamente. Entonces, estos apóstoles están obedeciendo hasta cierto punto, pero no están escuchando por completo. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Plural. Primera persona, plural. Pasemos al otro lado, dijo el Señor. Está bien. Y Jesús se duerme. Está bien. Viene la tormenta. ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¿Qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado. No dijo, paso al otro lado y ustedes a ver cómo. Pasemos al otro lado. Y por eso les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Porque obviamente su fe no está en mi palabra, porque yo les dije, pasemos al otro lado. ¿Dónde está nuestra fe? Esta historia, creo yo, debiera ampliar
y profundizar nuestra visión mundial y nuestro entendimiento bíblico. Lo que Jesús hizo por medio de su muerte y su resurrección no solo hace posible la vida eterna, sino también la redención de nuestra propia persona caída, de nuestras relaciones con los demás, con los familiares, con los amigos, con las personas que nos rodean. Y hasta debiera afectar nuestra perspectiva de la naturaleza a nuestro alrededor. Y nuestra fe será puesta a prueba. Existen diversos niveles de fe en el proceso del crecimiento. Estamos en un proceso. Qué bueno que es un proceso. ¿Dónde está tu fe? ¿Estás satisfecho con solo asistir a la iglesia y pensar que es todo lo que uno necesita? Y si es así, necesita empezar a oír mejor. Cuando hay necesidades en la iglesia, cuando estamos diciendo que necesitamos entrenadores para béisbol o lo que fuera, y no hay, esto me implica a mí que hay personas en el cuerpo que no están oyendo, porque siempre hay personas para la necesidad en la iglesia y nosotros andamos bien. Si el Señor ha dicho pasemos al otro lado, obviamente las personas necesarias y todo lo que necesitamos está aquí. Pero si no, puede ser que alguien no está oyendo bien. Porque como estamos aprendiendo, oír es obedecer. Esto es lo que es la fe. ¿Cuál es tu punto de servicio, tu punto de dar, tu punto de entregarte en la comunidad de Cristo Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? Buena pregunta. Padre Santo, gracias por la fidelidad de tu palabra, la certeza de tu palabra, Señor. Cada vez que estamos aquí en Lucas, estamos recordando el propósito que Él tuvo en mente al ser inspirado a escribir estas palabras, poner en orden todas las cosas que hizo Jesús para que tuviéramos certeza de nuestra fe. Y Señor, te suplico que lo que hemos visto acá en esta pequeña historia sea motivo para todos nosotros examinar dónde está nuestra fe. Si está en tu palabra o si está en otra cosa. Señor, cuánto te amamos, te damos gracias por cada persona que está aquí presente, cada persona que nos está escuchando por forma digital. Gracias, Señor, por nuestra iglesia y todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.